Hola, hola, amantes de las series turcas. ¿Cómo están hoy? Les doy la más cordial bienvenida a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el fascinante mundo de las producciones otomanas. Aquí podrán encontrar análisis profundos, noticias de última hora, chismes jugosos, teorías conspirativas y todo lo que necesitan saber para estar al día con sus series favoritas y las vidas de sus estrellas. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, especialmente si son fans de una de las parejas más queridas, más shippeadas y más seguidas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así es. Hoy vamos a diseccionar, analizar y sobre todo a emocionarnos, con esos rumores que han estado circulando con fuerza en las redes sociales, en la prensa del corazón, en foros de discusión y hasta en conversaciones de café. ¿Será que Hande y Kerem están juntos de nuevo? Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones, de fotos sospechosas y de declaraciones ambiguas, quiero recordarles que si les gusta el contenido que encuentran aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles lo mejor del mundo de las series turcas. Y por favor, dejen sus comentarios. Quiero saber qué piensan, qué teorías tienen y si ustedes también están gritando de emoción desde sus casas. Ahora sí, vamos al grano. Y prepárense porque esto está que arde. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin saltaron a la fama internacional gracias a la exitosísima serie Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta, como la conocimos en Latinoamérica y otras partes del mundo. Esta comedia romántica, que se emitió entre 2020 y 2021, no solo conquistó corazones en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, catapultando a sus protagonistas al estrellato absoluto. Sus personajes Eda Ylldz y Serkan Bolat se convirtieron en sinónimos de amor, de pasión y de esa chispa innegable que solo las grandes parejas de la pantalla pueden transmitir. La química entre Hande y Kerem era palpable desde el primer capítulo. Sus personajes Eda Ylldz y Serkan Bolat eran polos opuestos que se atraían irremediablemente, y esa tensión romántica se trasladó fuera de la pantalla. Los fans enloquecieron cuando, después de meses de rumores, de miradas cómplices y de gestos que dejaban poco a la imaginación, Hande y Kerem confirmaron su relación en la vida real. El Hanke, como los llamaron cariñosamente sus fans, había nacido. Su noviazgo fue una auténtica historia de cuento de hadas, llena de viajes exóticos, momentos románticos dignos de una película de Hollywood y apariciones públicas que derretían corazones. Se convirtieron en la pareja del momento, protagonizando portadas de revistas de renombre internacional y acaparando titulares en todo el mundo. Su amor parecía indestructible, un faro de esperanza en un mundo a menudo caótico. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde las presiones son enormes y la vida personal se convierte en un tema público, su relación llegó a su fin en 2022, dejando a sus fans desolados, confundidos y con el corazón roto. El sueño del Hanke se había desvanecido. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, más intrigante y sobre todo, más esperanzadora. Durante los últimos meses han surgido rumores cada vez más insistentes, más detallados y más convincentes sobre una posible reconciliación entre Hande y Kerem. Estos rumores se han alimentado de supuestas escapadas secretas dignas de una película de espías, encuentros casuales en los mismos lugares y, lo más importante, interacciones en redes sociales que han encendido las alarmas de sus seguidores más acérrimos y obsesionados. Uno de los primeros indicios que hizo saltar las alarmas, haciendo que las redes sociales explotaran en un frenesí de teorías y conjeturas, fue cuando Hande y Kerem fueron vistos en el mismo hotel de Milán, Italia, con apenas unos días de diferencia. Si bien no hay fotos que los muestren juntos, algo que ha alimentado aún más el misterio, muchos fans creen que esto no es una simple coincidencia, especialmente considerando lo ocupadas que son sus agendas y lo improbable que sería encontrarse en el mismo hotel por casualidad. Además, algunos testigos afirman haberlos visto cenando juntos en un restaurante local, aunque no se han filtrado imágenes que confirmen esta información. ¿Será que están siendo más cautelosos esta vez, evitando ser fotografiados juntos? Otro detalle que ha llamado la atención de los fans, y que ha sido analizado hasta la saciedad en foros y grupos de fans, es que tanto Hande como Kerem han comenzado a seguir nuevamente a amigos y familiares del otro en redes sociales. Este gesto aparentemente insignificante ha sido interpretado como una señal de que están volviendo a acercarse, a reconstruir los lazos que los unían y a tender puentes hacia una posible reconciliación. ¿Será que están buscando la aprobación de sus seres queridos antes de hacer pública su relación?
Pero sin duda el rumor más explosivo, el que ha hecho que los fans del Hanke vuelvan a soñar con un final feliz, y el más reciente es el de una supuesta escapada romántica a las Maldivas. Según varias fuentes, algunas anónimas, otras cercanas a la pareja, Andy y Kerem habrían viajado juntos a este paradisíaco destino para disfrutar de unos días de relax, de intimidad y de reconexión lejos de los focos mediáticos y del escrutinio público. Aunque ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido esta información, algo que han hecho en el pasado cuando querían negar un rumor, varias fotos y vídeos publicados en sus redes sociales parecen confirmar que ambos se encontraban en la misma zona en las mismas fechas. En estas publicaciones, se pueden apreciar paisajes similares, playas de arena blanca, aguas cristalinas y una atmósfera de ensueño que grita escapada romántica. Algunos fans con una habilidad detectivesca digna de Sherlock Holmes, incluso han llegado a analizar minuciosamente las imágenes y han encontrado coincidencias en la decoración de sus habitaciones y en los paisajes que se ven a través de las ventanas. La verdad es que la evidencia es bastante convincente. Incluso se han creado hilos de Twitter comparando las sombras, los reflejos y la iluminación en las fotos de ambos, llegando a la conclusión de que se encuentran en el mismo lugar. La dedicación de estos fans es admirable. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Andy y Kerem están juntos de nuevo? ¿O se trata simplemente de una serie de coincidencias y de la exacerbada imaginación de sus fans? La verdad es que por el momento, no hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Ambos han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal y han preferido no hacer declaraciones al respecto. Algo que, por cierto, ha alimentado aún más las especulaciones y los rumores. Sin embargo, la cantidad de indicios y rumores que han surgido en los últimos meses es difícil de ignorar. Quizás estén intentando mantener su relación en secreto para evitar la presión mediática, para proteger su intimidad y para construir una relación más sólida lejos del ojo público. O quizás simplemente estén dándose una segunda oportunidad, aprendiendo de sus errores del pasado y prefieran mantener las cosas en un perfil bajo hasta que estén seguros de que su relación puede funcionar a largo plazo. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la esperanza de verlos juntos de nuevo sigue viva entre sus fans. La llama del Hanke sigue ardiendo. Ahora, dejando a un lado este jugoso chisme sobre Andy y Kerem, quiero hablarles de otra serie turca que también ha generado mucha expectación y que, aunque no está directamente relacionada con una reconciliación, sí tiene elementos que pueden resonar con esta historia de amor, Aşk 101 o Amor 101 como la conocemos en algunos países. Amor 101 es una serie de Netflix que narra la historia de un grupo de estudiantes rebeldes que, para evitar ser expulsados de la escuela, unen fuerzas para lograr que su profesora favorita se enamore de un nuevo maestro. A través de esta peculiar misión, los estudiantes aprenden sobre el amor, la amistad y la importancia de luchar por lo que creen. Aunque la trama principal de Amor 101 no se centra en una reconciliación amorosa, sí explora la idea de segundas oportunidades y de la posibilidad de reavivar viejas llamas. La serie nos muestra cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y cómo, a veces, es necesario superar obstáculos y enfrentar nuestros miedos para poder encontrar la felicidad. Una lección que Andy y Kerem podrían estar aplicando en sus vidas. Además, Amor 101 destaca la importancia de la amistad y el apoyo mutuo en las relaciones amorosas. Los personajes de la serie aprenden que no pueden enfrentar sus problemas solos y que necesitan el apoyo de sus amigos para poder superar los momentos difíciles. Esta idea también puede aplicarse a la situación de Andy y Kerem, quienes, si realmente están juntos de nuevo, seguramente contarán con el apoyo de sus amigos y familiares para que su relación funcione. Otra serie turca que quiero mencionar, y que también explora las complejidades de las relaciones amorosas, es Fi. Esta serie, basada en la trilogía de libros de Azra Cohen, nos cuenta la historia de Can Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. Fi es un thriller psicológico que explora los límites del amor, la pasión y la obsesión. La serie nos muestra cómo una relación puede convertirse en algo tóxico y destructivo si no se basa en el respeto y la confianza mutua. Si bien la historia de Fi es mucho más oscura y dramática que la de Andy y Kerem, sí nos invita a reflexionar sobre la importancia de construir relaciones sanas y equilibradas. En el caso de Andy y Kerem, es fundamental que, si realmente están juntos de nuevo, hayan aprendido de sus errores del pasado y que estén dispuestos a trabajar juntos para construir una relación más fuerte y sólida. La fama y la presión mediática pueden ser factores muy difíciles de manejar,
por lo que es fundamental que ambos se apoyen mutuamente y que prioricen su felicidad y bienestar por encima de todo lo demás. Finalmente quiero mencionar una última serie turca que, aunque no es una comedia romántica tradicional, sí tiene elementos que pueden resonar con la idea de una reconciliación, Mucize Doctor, o Doctor Milagro como la conocemos en algunos países. Doctor Milagro cuenta la historia de Ali Befa, un joven médico con síndrome de Savant que lucha por superar sus limitaciones y demostrar su valía en un mundo que a menudo lo discrimina. La serie destaca la importancia de la empatía, la comprensión y la aceptación de las diferencias. En el contexto de la posible reconciliación de Hande y Kerem, Doctor Milagro nos recuerda que todos merecemos una segunda oportunidad y que es importante aprender a perdonar y a superar los errores del pasado. Si Hande y Kerem han decidido darse una nueva oportunidad, es fundamental que ambos se acepten tal como son, con sus virtudes y sus defectos, y que trabajen juntos para construir una relación basada en el amor, el respeto y la comprensión mutua. En resumen, el mundo de las series turcas está lleno de historias de amor, desamor, reconciliaciones y segundas oportunidades. La posible reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin es solo una muestra más de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y cómo, a veces, es necesario superar obstáculos y enfrentar nuestros miedos para poder encontrar la felicidad. Es un recordatorio de que el amor verdadero puede superar las barreras del tiempo, la distancia y la fama. Hemos explorado cómo series como Amor 101, Fi y Doctor Milagro también abordan temas relacionados con el amor, el perdón y las segundas oportunidades, brindándonos perspectivas diferentes y enriquecedoras sobre las relaciones humanas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes, de análisis exhaustivos y de mucha emoción sobre el mundo de las series turcas. Me encantaría saber su opinión sobre la posible reconciliación de Hande y Kerem. ¿Creen que realmente están juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos juntos en una nueva serie, tal vez una secuela de Senkalkap? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leer sus teorías, sus esperanzas y sus sueños para esta pareja. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino.